Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 7. Dice la palabra en el verso 28. Los días miércoles hemos estado enseñando doctrina y lo vamos a seguir haciendo, y hoy vamos a ver a la luz de la Biblia por qué es importante, por qué es necesario, por qué es indispensable que la doctrina no falte en las iglesias, porque es necesario que se siga enseñando doctrina, porque es importante. Y veremos algunos puntos. Y dice la palabra en el verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Doctrina de una palabra griega, didaché, que significa enseñanza, significa instrucciones. El Señor Jesús trajo muchas enseñanzas que desde luego cada una de ellas eran fundamentales, eran importantes, eran valiosas. Y es interesante que dice la palabra que el pueblo se admiraba, la gente se admiraba de la doctrina, una enseñanza que el Señor les impartía. Y me llama la atención porque las iglesias, por ejemplo, esta iglesia local, Bautista Betel, tiene una constitución en donde se compone de doctrinas, y muchos de los que formamos parte de una iglesia local conocemos muchas otras cosas, pero en las doctrinas que vienen en tal constitución, muchos entran a una iglesia siendo de alguna manera desconociendo las doctrinas, las enseñanzas que ahí vienen. De tal manera que una iglesia donde no se conoce la doctrina, donde no se enseña la doctrina, donde no se vive bajo la doctrina, tiende a ser una iglesia que corra el riesgo de ser fracturada, corre el riesgo de ser engañada, corre el riesgo de ser disipada. ¿Por qué? Porque las doctrinas, las enseñanzas que Jesús exponía fueron las bases fundamentales que donde el cristianismo se fincaba. De tal manera que algunos, y vemos en la Biblia, desde el antiguo, la iglesia apostólica, los hermanos cristianos permanecían en la doctrina del Señor. Didaché, de otra palabra, didasco. El Señor quería que su pueblo aprendiera. El Señor les instruía, y por ejemplo nosotros tenemos 16 doctrinas, de las cuales si preguntara a alguno de ustedes, quien sea, por los años que tienen, ¿sabrías exponer alguna doctrina? Doctrina de las Escrituras, doctrina de Dios, doctrina de Jesucristo, doctrina de la iglesia, doctrina de la salvación, doctrina del Espíritu Santo, de las últimas cosas, doctrina del pecado, doctrina del hombre, doctrina de la Trinidad, doctrina de los ángeles, doctrina del más allá, también sobre el juicio y el estado futuro del hombre, doctrina de la creación, doctrina de Satanás, doctrina de los demonios. Si tuvieras que defender alguna de estas doctrinas, ¿cuál sería la que dijeras, pastor, esta doctrina la domino? Esta doctrina la tengo bien entendida, la comprendo bien en todos los puntos. Las iglesias hoy en día se conforman de gente que no conoce doctrina, no conoce la enseñanza fundamental de Jesús. Por eso hay tantas iglesias en riesgo, en problemas, porque no hay base de dónde apoyarse, por qué sí, por qué no.
en algunos casos relacionados a la iglesia. Interesante. En las iglesias todos quieren formar parte de una iglesia local. Deberían de interesarse más en conocer cuáles son esas enseñanzas fundamentales que el Señor Jesús enseñó. Cuando comprende la iglesia las enseñanzas de Jesús, va a ser una persona que contribuye, que edifica, que aporta, que cuida, que está velando por las cosas espirituales. Cuando no es así, cualquier persona habla, comenta de acuerdo a su pensamiento, razonamiento, opinión, y no conforme a la palabra de Dios. Sin conocimiento bíblico. Nosotros, hermanos, debemos de tomar en cuenta esto, que es algo valioso. Y veremos ahorita por qué es importante que conozcas las doctrinas. Por qué es importante que no falte la doctrina, esa enseñanza que Jesús nos dejó. De pronto, hay quienes queremos formar parte de una iglesia, pero no tenemos ni idea de cómo se debe de conducir una iglesia. Y las enseñanzas, las doctrinas, te orientan. Por ejemplo, hay una doctrina de la iglesia donde te estructura cómo se compone la iglesia, los servidores, quiénes son, quién los aprueba y todo eso. Así que a falta de conocimiento de las doctrinas del Señor, muchas veces erramos. Por eso pasa cada locura. Por eso pasa cada problema. No se puede tomar esto a la ligera. Se tiene que enseñar. Así que vamos al primer punto. Vamos a Juan capítulo 7, verso 15. Juan capítulo 7, verso 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin qué? Sin haber estudiado. ¿Qué implica conocer las doctrinas del Señor, hermano? Estudiarle, dedicarle tiempo a la palabra, escudriñarle. Aunque ciertamente aquí habla de Jesús, el pueblo se admiraban, los judíos, diciendo de Jesús, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ese es Jesús. En cambio, usted y yo necesitamos estudiar, necesitamos ser enseñados para conocer las doctrinas o las doctrinas que el Señor Jesús exponía. Se quedaban maravillados, asombrados. Enseñanzas espirituales, celestiales. Y me gusta porque el Señor Jesús en el verso 16 no solo se admiran de Él por lo que exponía, por lo que enseñaba, por lo que instruía, sino que cuando se empiezan a admirar de su doctrina, Jesús responde en el verso 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, ¿qué? No es mía. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que. Por eso es importante la doctrina, hermanos, porque el mismo Señor Jesús al enseñarla, al exponerla, al instruirla, le expone a los judíos, no es mía, sino de aquel que me envió. Es enseñanza, enseñanza pura de Dios. No son temas cualquiera. No es mía. Había enseñanzas
que el pueblo, los judíos tenían que conocer, tenían que ser enseñados, tenían que ser instruidos. Pero cuando se admiraban, Jesús les dice, esta doctrina, esta enseñanza, esta instrucción que traigo, no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina, hermanos, es de Dios, es de Dios. Por eso no debe de faltar, por eso no debe de faltar en la enseñanza, en cualquier servicio. Es importante que la iglesia escuche doctrina. Cuando de pronto hay más pensamiento humano, razonamiento, chistes, anécdotas, y no hay doctrina, pues ya nos está enseñando lo que Dios quiere que se enseñe en sí. Es decir, que Jesús enseña, a ver, esta enseñanza que les estoy exponiendo no es mía, es de aquel que me envió. En el verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, y miren, conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. Por eso estos temas, hermanos, se deben de enseñar sí o sí. Le guste a la iglesia o no le guste a la iglesia. Se deben de enseñar porque son enseñanzas que Dios quiere que la iglesia conozca, que sepa, que entienda, que comprenda. Doctrina. Porque viene de Dios. Y quien quiera hacer la voluntad de Dios, quien quiera tener un corazón para el Señor, se dará cuenta si lo que se está enseñando viene de Dios. Ahora, eso es importante y veremos más adelante por qué. Número uno, la doctrina viene de Dios. Eso lo hace demasiado importante o importante. Si yo saco la doctrina de unas enseñanzas propias para varones, para mujeres, y no hay doctrina, todos los temas son importantes de la Biblia, pero hay temas fundamentales que donde debes de tener raíces, debes de tener convicción, debes de tener una postura muy firme sobre las doctrinas. Por eso el llamado a que asistan a escuchar la palabra los miércoles, porque se expone doctrina. Número 2, ¿quién la enseñó? Verso 28, 7:28. ¿Quién enseñó la doctrina? ¿Quién enseñó la palabra de Dios? Bueno, el mismo Jesús, nuestro Señor. Dice en el verso 28. Perdón, Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Verso 29. Porque les enseñaba, y la palabra enseñar, instruía. Les instruía como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesús les enseña a sus apóstoles, no solo les enseña, les da la enseñanza, sino que les enseña con autoridad, viviendo lo que enseñaba. Y no como los escribas. Qué bendición tuvieron los apóstoles haber sido enseñados por el mismo Señor Jesús, recibiendo palabra tras palabra, enseñanza tras enseñanza. Alguien necesita enseñarte. Me llama la atención en el seminario, por ejemplo, ves un montón de materias, pero al final se te califica únicamente con doctrina. Ves homilética, ves hermenéutica, ves geografía bíblica, es un montón de materias, pero al final nada más la doctrina. ¿Por qué? Porque como pastores saben lo valioso y lo importante
que es que la persona conozca las doctrinas, porque son las bases. Son las bases. Puedes tener mucho conocimiento de otros muchos temas, y lo cual es hermoso, es bueno, es importante, pero conocer doctrina es fundamental. Y luego para acabarla en el examen, te llenan de preguntas. Chorro de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen así los pastores? Porque quieren estar seguros que la persona que van a probar conoce la palabra, entiende la palabra, comprende la palabra, porque tienen un peso de la responsabilidad de lo que van a probar, porque saben que va a estar formando parte en la enseñanza de alguna iglesia. Por eso es importante que te intereses en donde se predique la doctrina. En el verso A ver, vamos a Lucas 7:26. Lucas, perdón, 7:6. A ver, ayúdenme a ubicar. Hay un verso que dice en uno de los evangelios: respondieron él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué evangelio es? Marcos. Marcos 7:7, por favor. Marcos 7:7. Dice: pues en vano, 7:7. Pues en vano, ¿qué? Me honran. Ojo aquí. Aquí está la alerta. No todos los maestros enseñan doctrina. Los fariseos enseñaban, fíjense, pues en vano me honran, enseñando ¿qué? Como doctrinas. ¿Qué enseñaban como doctrinas? Mandamientos de hombres. Y usted debe de palpar con la Biblia si lo que se está enseñando de doctrina es meramente humano. El pueblo había sido arrastrado por enseñanzas de los fariseos, enseñando mandamientos de hombres. Por eso es importante que te intereses en aprender, en conocer las doctrinas. No sea que en algún momento seas arrastrado o enseñado o desviado por doctrinas y mandamientos de hombres, voluntad de hombres, razonamiento de hombres, opiniones, argumentos o filosofías de hombres. Y eso debes de tomarlo en cuenta. Ten en mente, ten en cuenta a quién, dónde o quién te va a enseñar doctrina. Si un maestro, por ejemplo, no conoce las doctrinas de Dios, aún en un saloncito puede caer en el terrible error de enseñar doctrina o mandamientos o pensamientos de hombres. Por eso el llamado a que escuchen las doctrinas. Porque se puede correr ese error, ese problema. En el tiempo de Jesús ya había doctrinas y sigue habiendo doctrinas y va a seguir habiendo doctrinas de hombres. Debe de haber un interés de parte del alumno, del discípulo, de la iglesia, en tener ese anhelo de querer seguir escuchando doctrina. ¿Por qué razón a veces no se tocan estos temas?
Pues es que están bien llenos de versículos, demasiados versículos. El Señor reprende aquí a los fariseos porque les estaban enseñando. La pregunta es, ¿quién te enseña? ¿Quién quieres que te enseñe doctrina? Y ahí debes tú analizar. No, ojalá y no seas arrastrado. Incluso hay alguna por ahí doctrina que entre bautistas no concordamos, no coincidimos. Pero cada uno de los pastores debe de tener su propia convicción. En el verso 8, porque es importante que seas enseñado para que cuando escuches algo diferente, algo distinto, algo que sabes que no está bien, tengas la autoridad para decir, hermano, hermana, o el pastor, usted debe de conocerla. Verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, y ahí empieza el problema, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de ¿qué? De los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacer otras muchas cosas semejantes. Así que la doctrina viene de Dios. Número 2, la doctrina la enseñó Jesús a sus apóstoles. Y el plan del Señor es que no se pierda. Y miren, vamos a Hechos 2, por favor, verso 42. Fue transmitida a los apóstoles, fue enseñada a los apóstoles. Y los apóstoles, en Hechos 2, verso 42 dice, y perseveraban, ¿en qué? Otra vez, en la doctrina. Y me encantó esta palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles? Pues el mismo Jesús no dijo, no es mi doctrina, es el que me envió, de Dios, el Padre. Él la enseña, ¿quién? A los apóstoles. Y ahora los apóstoles tienen la encomienda, tienen el encargo de transmitirla al pueblo. En el verso anterior, 41, en el verso 41 dice en este mismo capítulo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y estas personas empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué perseveraban? Porque los apóstoles se ocupaban en enseñar doctrina. No había manera, no había forma, no había cómo tantas personas perseveraban. Alguien enseñaba, alguien estaba a cargo de estas enseñanzas. Y qué importante es que haya quien enseñe, pero también es importante que haya un pueblo receptivo y a ser enseñado. La palabra perseverar es una palabra del griego que se compone de una palabra compuesta. Proscartereo, y pros significa de dirección, hacia, cerca, acceso a, y cartereo significa ser fuerte, firme y sostener. Así que los discípulos que escuchaban la palabra de parte de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, los llevaban con dirección a, los acercaban a. ¿A quién cree que los acercaban? A Jesús. Y cartereo significa ser fuerte, firme y sostener. Cuando una persona recibe enseñanza doctrinal, la acerca a Jesús, lo va llevando a que la persona sea fuerte y se mantenga firme.
¿Por qué de pronto las cosas, incluso nosotros como cristianos, a veces no estamos de todo firmes o convencidos de algunas cosas? El mayor propósito que veo aquí en los apóstoles cuando veo esta palabra es que era su anhelo constante y diligente de enseñar al pueblo, a llevar al pueblo a los, no solo a Jesús, sino que aprendieran a ser fuertes a la imagen de Jesús. Por eso vemos a un Esteban siendo fuerte en convicción. Perseverar también significa anhelar, constantemente diligentes. Eso es en relación al pueblo. Anhelaban la enseñanza, eran constantemente diligentes, asistían, se adherían estrechamente, atendían y eran constantes. Cualquier cristiano que no es diligente, que no asiste, que no es constante, que no se adhiere, que no se interesa en la enseñanza, nunca va a ser una persona del todo fuerte. Cualquier cosa lo va a derribar. No va a ser una persona firme. Cualquier aire lo va a mover. Por eso los primeros cristianos preferían morir, no los movía nada. Tenían unas raíces bien profundas sobre las enseñanzas y abrazaban las enseñanzas y les podía pasar lo que les podía pasar, pero no se movían de lo que habían creído, no negaban su fe y no negaban la doctrina. Habían sido enseñados por los apóstoles y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Puedes tener mucho conocimiento, pero si te falta doctrina, creo que te falta dentro de las cosas más importantes. Eso es lo que te lleva a mantenerte, a estar firme. Hermanos, cuando tú entiendes las doctrinas, comprendes las doctrinas, sabes en quién estás fincado, sabes quién las enseñó, sabes de dónde vinieron y por eso arma una enorme convicción, mueve a alguien con convicción doctrinal. Así le grites, así lo apedrees, así le digas lo que digas, así lo señales, así lo difames, así esté la enfermedad, así tenga cualquier problema, no lo vas a mover. ¿Por qué? Porque es fuerte y firme. A falta de doctrina, cualquier viento nos mueve. Así que la doctrina fue transmitida por los apóstoles a la iglesia. Mas, sin embargo, no se quedó ahí. Los apóstoles la compartieron también a los pastores. El plan del Señor fue perfecto. El plan de Dios es que siga permaneciendo la doctrina hasta que Él venga. Y ahí vemos, por favor, vamos a primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo enseñando a Timoteo, un pastor joven. Fue enseñada. Primera Timoteo capítulo 4, verso 16. Dice, miren el cuidado. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo.
Nuevamente aquí el apóstol Pablo hablando y ten cuidado, préstale atención, no lo tomes a la ligera. ¿Qué cosa? Principalmente tu misma vida y la doctrina, la enseñanza. Y le agrega, persiste ¿en qué? En ello. Y lo mismo es para la iglesia. Persista en ello, anhele la enseñanza de la doctrina. ¿Por qué? Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Interésate en las cosas doctrinales. Invita a tu hermano, a tu hermana y sobre todo sería maravilloso que cada colaborador esté interesado en escuchar doctrina. Hace unos días enseñaba en relación al espíritu las cosas que lo entristecen, por qué lo entristecen y de verdad que son tan edificantes estas enseñanzas doctrinales. Por eso es importante que se siga enseñando, que se siga compartiendo. ¿Por qué? Porque dentro del plan del Señor es que se siga predicando, se siga enseñando, se siga instruyendo la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Importante, hermanos, ¿por qué debes de recibir la doctrina de Dios? Porque hoy en día hay mucha falsa enseñanza. Por ejemplo, hoy en día se cree que en la doctrina del Espíritu, había estado enseñando que algunas denominaciones creen que el Espíritu es una fuerza. Y verso tras verso veíamos que no es así. Otras enseñanzas doctrinales que hemos visto en relación al Espíritu. Y bueno, es importante que lo sepas, hermano. En el verso que sigue, por favor. Más adelante. En el capítulo Primera Timoteo 4. Verso 11, perdón. Aquí la importancia para Timoteo. Era joven y esto demandaba mucha responsabilidad de la doctrina y esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si usted observa lo que hace Jesús cuando enseñaba y era muy diferente a los escribas, es porque Jesús no solo quiere que se enseñe doctrina, sino que al mismo tiempo se viva. Y Timoteo, al ser pastor, tenía que reflejar también lo que predicaba. Y lo mismo es para la iglesia. No solo Dios quiere que conozcas su doctrina, sino que seas ejemplo de lo que crees, ejemplo de lo que profesas. Porque puedes tener muchos años en la iglesia, conocer doctrina y también al mismo tiempo no ser una persona de bendición. No ser una persona de ejemplo. Y vemos por favor al verso 13. Entre tanto, verso 13. Entre tanto que voy, ¿qué le dice? ¿No escuché? Ocúpate en qué cosa? En la lectura. ¿Y qué más? La exhortación y la enseñanza. ¿En qué te tienes que ocupar, hermano? En la lectura. ¿Es bíblico decirle a la iglesia, oye hermanos, vamos a estudiar? Claro que es bíblico. Claro que es bíblico. Porque es por medio de la palabra que el Señor nos enseña las doctrinas. Por eso es importante que no descuides para nada esto. ¿Para qué? Para que conozcas y nadie te engañe en relación a lo que has creído. 4 cosas. La doctrina es de Dios. La doctrina la enseñó Jesús. La doctrina la transmitió Jesús a los apóstoles. Y la doctrina fue enseñada a los pastores. Y los pastores tienen que seguir predicando doctrina. Y ahí está el hilo, la médula.
La iglesia tiene que ser enseñada en la doctrina. Dios, observe el orden, Dios, Jesús, los apóstoles, los pastores, ¿y ahora quién? Usted como iglesia. ¿Para qué? Para que no seas arrastrado, pero para eso tienes que ocuparte en la lectura de la palabra del Señor. Amén. Espero en Dios que te intereses en buscar y el escuchar, el aprender, el conocer las doctrinas del Señor. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es hermosa, nos ayuda, Señor, a conocer de quién viene la doctrina. Y la doctrina viene de ti, Señor. El Señor expuso la doctrina, tu doctrina. Y los apóstoles, Señor, fueron enseñables, la aprendieron, la conocieron y no se quedaron con ella, Señor. El propósito de usted es que la transmitieran a los líderes, Señor, para que los líderes también transmitieran la doctrina a la iglesia. Ayúdanos a que como iglesia, Señor, tengamos amor por tu doctrina, tengamos anhelo en conocer doctrina, que abracemos tu doctrina, Señor, pero sobre todo que así como la escuchemos, también la practiquemos. Bendice a tu iglesia, fortalécenos en todo y aprovechamos, Señor, a poner en tus manos. Tenemos una reunión de consejo, la ponemos en tus manos y que tu nombre sea glorificado. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias, que el Señor les bendiga.